Muy buenas noches. El presidente Petro anunció hoy que se reunirá mañana en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente viajará a Caracas con su equipo de trabajo para almorzar con el presidente Maduro en la capital venezolana. En un comunicado, el presidente dijo que los temas a tratar serán la relación bilateral entre las dos naciones, la reapertura de la frontera y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Una de las personas que más conoce de las relaciones entre Colombia y Venezuela es la economista María Luisa Chiappe, actual presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana y quien fue además embajadora de nuestro país ante el gobierno de Venezuela. Doctora María Luisa, gracias por aceptar. Para usted, ¿qué significa este primer encuentro de un mandatario colombiano con el presidente Maduro? Pues me parece un paso muy importante en la recuperación y profundización de esta relación. Ya se dieron los primeros pasos en el sentido de abrir la frontera. Ya esto ha creado unas inmensas expectativas entre el empresariado sobre el futuro del comercio y ahora pues seguirán los temas más políticos. Seguramente el comercio será parte de la temática, pero parte fundamental yo supongo que será la paz. Sí, cuando usted fue embajadora, ¿estaba Chávez o Maduro? Estaba el presidente Chávez, sí. Chávez. Sí. El comercio subió a 6.100 millones de dólares, que ha sido el más alto nivel del intercambio entre las dos naciones. En esa época se logró el intercambio más alto histórico que históricamente ha tenido los dos países. Sí. Bueno, no llegamos ni a 1.000 millones. No, desafortunadamente no. Fue muy lamentable que se hubiera roto la relación. Fue un abandono total de esa oportunidad comercial que tenemos con Venezuela, pero además un abandono de una relación que de todas maneras existe entre dos países que son vecinos, que comparten una frontera tan grande y una problemática común. ¿Cuánto estamos hoy importando y exportando? A ver, en este momento, en el 2021, exportamos 331 millones de dólares. Nada. Sí, muy bajo comparado. Pero no solamente influye ese factor, sino también que la economía venezolana ya tuvo 7 años seguidos de recesión. Algunos de esos años hubo bajas hasta de 30% en el PIB, de manera que la capacidad de compra de Venezuela también se deterioró bastante. En este momento la economía de Venezuela está creciendo nuevamente. Después de 7 años va a tener el primer año de crecimiento positivo y de ahí las expectativas de un aumento también en el comercio. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela con este aumento de la economía interna en Venezuela? Fundamentalmente el petróleo. El petróleo sigue. El petróleo siempre lo han tenido. ¿Por qué hasta ahora comienza la recuperación? Porque la producción de petróleo bajó tremendamente. En los años bollantes de la relación comercial, la producción de petróleo era mayor, cercana a los 3 millones de barriles diarios. Llegó a menos de 1 millón de barriles. 0.6 millones de barriles diarios el año pasado. ¿Y ha vuelto a crecer la exportación? Ahora, la perspectiva de que Estados Unidos entre a comprar nuevamente petróleo a Venezuela, pues es lo que mueve la economía, es lo que mueve las perspectivas de este país. Y realmente es lo que se espera, ¿no? Que las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela se reduzcan. Yo pensaría que esas sanciones por lo menos las irán a flexibilizar muy pronto.
pasadas las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que antes de las elecciones de ninguna manera lo podían hacer, pero pasadas esas elecciones de este mes van a tener espacio político para reducir, flexibilizar esas sanciones. Pero ¿qué tan posible ve usted la opción de que Estados Unidos vuelva a importar petróleo de Venezuela? Totalmente posible, lo veo. Totalmente posible. Ya han hecho unos acercamientos y esos acercamientos no son solamente de buena voluntad, son acercamientos por unos intereses comerciales, necesitan el petróleo. Pero en este momento el presidente Biden acaba de abrir la llave del petróleo para enfrentar la medida de la OPEP de frenar exportaciones. Sí, la llave de su propia producción, pero también ha empezado conversaciones con Venezuela. Ya vemos que mandó enviados a hablar con el gobierno venezolano y todo esto va encaminado probablemente a la apertura también del comercio de petróleo, por supuesto, que es su gran interés con Venezuela. ¿Usted qué comentaría, doctora Chape, frente a la política del gobierno anterior, en el sentido de que no negociaba con dictaduras, frente a la actitud del presidente Petro totalmente contraria? Era una actitud equivocada totalmente. ¿La de quién? La del gobierno anterior en Colombia, sí. Sí, además Colombia tiene relaciones y ha tenido relaciones ininterrumpidas con dictaduras. Esto era dirigido específicamente a Venezuela. Y esa manera de marginar a un país vecino con el que necesitamos tener una relación por toda clase de razones, me parece absolutamente equivocada. Mejor dicho, ¿usted cree afortunada la reapertura de relaciones? Totalmente, por supuesto. Por supuesto, ha hecho muy bien el gobierno en acercarse a Venezuela. Por supuesto. Es que desde todo punto de vista lo necesitamos. La relación en la frontera se ha vuelto tierra de nadie. En la frontera proliferan todos los grupos ilegales. Eso es un tema que no se puede tratar con un solo país, se tiene que tratar conjuntamente. La seguridad de ambos países se tiene que tratar conjuntamente. Pero en general se cree, doctora Chape, que Venezuela acoge a los exmiembros de las FARC. Ese no es el punto. Ellos van y vienen, así como están en Colombia, también están en Venezuela. El punto es que si queremos combatir esa guerrilla, tenemos que estar de acuerdo los dos países, tenemos que hablar. Y una acción conjunta es lo que precisamente se necesita. Mejor dicho, con todo respeto, ese sí es el punto, es decir, que hablen los dos presidentes a ver cómo se hace para que Venezuela no siga siendo refugio. Para que no se pasen a Venezuela y encuentren la frontera como la tierra de nadie donde pueden estar tranquilamente. ¿Y que usted cree que ese debe ser un tema fundamental en el diálogo de los dos presidentes? Por supuesto. Están de los dos lados, es que están en la frontera y la frontera está de los dos lados. Yo no quiero señalar a Venezuela como el gran acogedor de la guerrilla, ese no es el tema es que los dos tenemos que luchar contra este problema que nos concierne a los dos países. Sí, usted dice... Nos concierne y nos perjudica a ambos países. ¿El cierre de relaciones? No, el hecho, la guerrilla en la frontera. Sí. Sí. Ahora, ¿hasta qué punto cree usted ha habido protección del gobierno de Venezuela a la guerrilla en Colombia, de Colombia en Venezuela? No creo que, yo insisto, no creo que señalar al gobierno de Venezuela como el culpable de la guerrilla en Colombia sea el punto correcto para tratar este tema. Me parece que el punto es que ambos países debemos liberarnos del problema de la guerrilla actuando conjuntamente. Pero obviamente usted considera fundamental que los presidentes Petro y Maduro hablen mañana de ese tema, es decir, hablar de la paz total en Colombia. Para eso se requiere fundamentalmente el apoyo de Venezuela. Sí,
Sí, para eso se requiere el apoyo de Venezuela y seguramente será un tema primordial en estas conversaciones. ¿Cómo vamos a abordar el tema de la paz total sin tener en cuenta a Venezuela? Eso sería muy difícil. ¿Y qué hacemos con el comercio? Porque aun cuando se han reanudado las relaciones diplomáticas y comerciales, el comercio no crece. Entre otras cosas, doctor, parecería que nuestro comercio y nuestra industria teme que exportemos y Venezuela no pague. Bueno, hoy en día los empresarios colombianos están exigiendo el pago por anticipado y no están teniendo ningún problema con los pagos. En primer lugar, tal vez me había debido referir a que las épocas terribles del Cadivi, cuando teníamos que esperar a que Venezuela diera la aprobación para el acceso a las divisas a los importadores venezolanos, estas épocas ya pasaron. Venezuela ya no tiene ese problema, ya no hay control de cambios, ya hay una dolarización de facto, inclusive, de manera que el problema de acceso a divisas no lo tenemos en este momento. Pero la posición de la industria colombiana sí es fundamentalmente la de que paguen antes de exportar. Sí, es lo que yo llamaría el síndrome del Cadivi. Sí, y entonces ese síndrome quedó entre los exportadores y están exigiendo un pago por anticipado. Pero Venezuela, los importadores venezolanos lo están aceptando y así se está realizando el comercio. Pero Venezuela todavía tiene deudas con Colombia, ¿no? Algunas, pero sí, tiene algunas, pero ya lo fundamental se resolvió. Pero esa plata que no pagaron entonces, ¿eso ya se perdió? No necesariamente, habría que ver caso por caso, pero eso ya es algo marginal. Ese no es el problema hoy en día. Hoy en día es la demanda. La demanda aquí o allá. La demanda, pues, con un decrecimiento tan pronunciado de la economía venezolana durante los últimos 7 años, naturalmente la demanda se resintió. Pero hoy en día, como dije, la economía venezolana está despegando y se espera un crecimiento mucho mayor. Durante los años en que usted fue embajadora en Caracas, ¿qué era fundamentalmente, y cuando se alcanzó el récord de exportaciones de Colombia a Venezuela, más de $6.000 millones anuales, qué era fundamentalmente lo que Colombia exportaba a Venezuela inmediatamente después de comerciar? Doctora María Luisa, en los buenos tiempos de exportaciones de Colombia a Venezuela, ¿qué era lo que más importaba a Venezuela? El comercio con Venezuela tiene una particularidad, se diferencia fundamentalmente del comercio con Estados Unidos y con Europa, en que son manufacturas. Es un comercio casi totalmente de manufacturas. No puede ser. Nosotros al resto del mundo exportamos materias primas básicas como petróleo, carbón, minerales, pero a Venezuela son manufacturas. ¿Solo manufacturas? Fundamentalmente manufacturas de todos los sectores. Uno puede mirar todos los capítulos del arancel y en todos hay exportaciones a Venezuela, desde alimentos, textiles, confecciones, productos de cuero, productos de papel, de vidrio, productos de la industria de la construcción, plásticos, petroquímicos traíamos. Sí. Hoy en día exportamos petroquímicos a Venezuela. ¿Ah, sí? Productos metálicos, automóviles. El intercambio a la industria automotriz era muy grande. Y bueno, había una complementariedad, fundamentalmente en los sectores automotriz, petroquímico y siderúrgico y metalmecánico. Venezuela produciendo los petroquímicos y los productos siderúrgicos y nosotros transformándolos para consumo interno y para exportar a Venezuela después. Y con la experiencia que usted tiene, primero como presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, segundo como ex embajadora que fue de nuestro país en Caracas, ¿qué recomendaría para que se restableciera plenamente el comercio? Porque hubo una reanudación de relaciones, pero el comercio está más o menos quieto, por no decir quieto.
Pues es un proceso, estamos digamos en una etapa intermedia. La economía venezolana va a coger impulso en la medida en que se recupere el sector petrolero, en que se recupere ese mercado petrolero. Y en esa medida va a tener los recursos para importar productos de Colombia, que es lo más natural. Desafortunadamente, con el retiro que hizo Colombia de la relación con Venezuela, hubo algunos productos en que nos sustituyeron otros países, como por ejemplo Estados Unidos, la China y otros. Mejor dicho, nosotros le regalamos nuestra participación de mercado a otros países. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Porque Estados Unidos, sin relaciones con Venezuela, siguen exportando manufacturas de acá a Venezuela. Claro. Y ahora va a comprarle petróleo. Claro, claro. Es que hay un pragmatismo en esa relación comercial que se debe conservar. Y en las relaciones diplomáticas igual. ¿Y qué hacer, doctora Emeralisa, para que los industriales colombianos acepten exportar sin que impongan el pago previo? Por ahora esa es la manera como se está haciendo y así lo están aceptando los importadores venezolanos. No hay problema por ahora con esa modalidad. Pero sí hay, nosotros lo vemos en la Cámara, todos los días llega gente a consultar. Tal vez el mayor temor que yo veo hoy en día es el de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Sí. Como digo, yo espero que esto se flexibilice muy pronto. Pero por otro lado, no hay sanciones para comercio entre privados. Digamos, hay sanciones para comercio con el gobierno venezolano, con el Estado venezolano, pero entre privados no caben las sanciones a menos que esos privados tengan comercio con entidades sancionadas. Pero todo eso es fácil de investigar de parte de los exportadores. Yo no veo ese temor tan grande, por el contrario estoy viendo un impulso muy grande en el comercio y en la inquietud por exportar. Tanto aquí como allá. Básicamente es de aquí para allá en este momento. Venezuela no tiene tanta oferta exportable como tiene Colombia. No, pero sí tiene necesidad de importación. Ah, sí, claro. Por supuesto que tiene necesidad de importaciones. Sí. Los días y los meses de absoluta escasez de productos manufacturados, de alimentos, de productos agrícolas, ¿ya están desapareciendo en Venezuela? Sí, la época de la escasez hace rato pasó. En este momento hay un buen abastecimiento en los mercados, en los supermercados, por ejemplo, y ellos están importando en muchas partes del mundo. Y nosotros afectados un poco. Y nosotros afectados por haber abandonado esa oportunidad, sí. Digamos que en lugar de sancionarlos, fuimos nosotros los perjudicados. Ah, claro, por supuesto que así fue, Yamil. Y ahora, ¿de qué manera ha recibido la industria venezolana esta condición de que paguen primero? No, como digo, han aceptado completamente esa modalidad. Pero yo creo que a medida que el comercio se vaya aumentando y vaya habiendo más confianza entre unos y otros, pues se podrá exportar de otra forma. Ahora, mire, hace unos días el presidente Petro le dio una orden pública, además, al ministro de Transporte, de cerrar las trochas que siguen vivas y activas. Sí. ¿Qué hacer para acatar el deseo del presidente? Claro, por las trochas hay ciertas ventajas. Porque no pasan por la aduana. Sí, la trocha es un mercado ilegal. Entonces, ir legalizando ese mercado, yo creo que cuando se abra el puente de tienditas, aunque no tiene necesariamente que ver lo uno con lo otro, pero el puente de tienditas va a atraer el comercio, porque es un paso increíblemente atractivo para el transporte. Es un puente moderno, con todas las especificaciones de un puente moderno en cualquier parte del mundo. Es un puente que no se ve en ningún lugar de Colombia. Yo creo que eso va a facilitar mucho el comercio, porque ahí sí va a haber una diferencia muy grande con lo que
con la ruta de la trocha. Pero digo, en este momento, a pesar de que las relaciones están restablecidas y restablecido el comercio, sigue el intercambio por trochas y sigue la migración por trochas. ¿Qué hacer para contener ese camino? Eso, presentarles una ruta más atractiva, menos dañina para... Ya la tienen la frontera abierta. Sí, pero es que la otra es una infraestructura vial mucho más moderna, mucho más atractiva para los camiones, o sea, mucho menos costosa en términos de lo que cuesta, de los camiones, del riesgo. Es una carretera mucho mejor. Pero perdóname, ¿qué llama usted unos puentes fronterizos más atractivos? Un puente, es que es un puente que tiene como 6 vías. O sea, estamos comparando con un puente que ya está desgastado, por el que ahora solo pasan los camiones hacia un lado o hacia el otro por turnos. Entonces... Y se dificulta, ¿no? Un poco, sí. Es decir, los camiones nuestros no pueden entrar. Ahora, yo creo que también son necesarias las medidas coercitivas para obligar a la gente a que pase al sistema legal, donde hay costos, sí, pero son costos que tiene cualquier comercio legal, los costos aduaneros, por ejemplo. Eso va a ser difícil de eliminar, Mercho, de eliminar la oposición a que el intercambio ilegal de productos siga fomentándose. Sí, pero es que eso es un comercio ilegal, eso no es sano para ninguno de los dos países. Venezuela también recibe ingresos por concepto de ese comercio. Si se van por la trocha, no los recibe. Entonces es un esfuerzo que tienen que hacer conjuntamente los dos gobiernos para atraer el paso por rutas legales. ¿Y qué hace la doctora María Luisa? Pero, perdón, sí. Por Paraguachón está pasando una gran cantidad de comercio y por Paraguachón es un paso completamente legal. ¿Y qué hace? Le preguntaba con la migración a través de las trochas. Con la migración de Venezuela. Claro, por supuesto. No, nosotros, eso sí, el país optó desde hace años por recibir amistosamente a los migrantes venezolanos. Como antes lo hacían los venezolanos. Con nosotros. Cuando había millones de colombianos viviendo allá y recibiendo todas las ventajas en salud, en educación, en todas las facilidades que no hubieran podido tener de otra forma. El gobierno Duque al comienzo no fue muy amable con los migrantes venezolanos, inclusive hasta medidas coercitivas tomó, pero luego suavizó su política y se volvió el gran, digamos, humanista en recibir migrantes venezolanos. Y creo que hizo bien, sí. Por lo que usted estaba diciendo ahorita, Yamid. Con nosotros hubo toda esa generosidad durante muchos años, esto simplemente fue reciprocidad. Y la generosidad venezolana con los colombianos en Venezuela. Sí. ¿Y usted es optimista sobre el futuro de las relaciones entre las dos naciones? Totalmente optimista, creo que se necesitan. Creo que la afinidad política que hay ahora, un poco más de afinidad entre los dos presidentes facilita las conversaciones, facilita, digamos, el trabajo conjunto de los dos países. Si Venezuela continúa albergando y hasta protegiendo, según denuncian en Colombia, organismos de seguridad, a ex militantes de las FARC y a militantes del ELN, mientras Venezuela tenga esas puertas abiertas, ¿se podrá llegar a un acuerdo entre las dos naciones sobre cooperación política? Pues es que una vez abiertos los canales de diálogo, esto tiene que estar en los temas de la agenda entre los dos presidentes. Y estoy segura de que se pueden tratar fácilmente, porque se ha visto una intención de lado y lado de conversar. Es decir, pregunta final. ¿Usted no cree que habrá una paz total en Colombia
si no hay un acuerdo definitivo entre Colombia y Venezuela sobre lucha contra la subversión armada. Es necesario que tengamos ese tipo de conversaciones y ese tipo de acuerdos, sí, señor. Doctora María Luisa Chávez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, igualmente, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1. CNE.